31, versículo 17 va a ser el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Mientras usted lo busca, voy a hacer una oración por el tiempo de la palabra. Gracias, Dios. Te doy por este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias porque nos permites, Dios, venir delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para poder también, Señor Dios, conocerte a través de la Biblia. Señor, gracias por este libro hermoso, Señor, que es tu revelación, Dios, para nosotros. No necesitamos otro, Dios. No necesitamos nada más para conocerte, Señor, sino este libro y tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús te amamos. Amén y amén. Y la semana pasada hablábamos acerca del llamado. Recuerda, respondiendo al llamado de Dios, vimos un Jacob que estaba viviendo en casa de Labán, que estaba muy cómodo en la casa de Labán, que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Que él sabía que tenía que regresar a su tierra. ¿Se acuerdan? Cuando estaba camino a casa de Labán y tiene un sueño y ve la escalera, él hace un pacto con Dios y le dice: si tú me traes de ida y me traes de regreso y no me falta nada, tú serás mi Dios. Él sabía que tenía que volver, ¿verdad? Pero ya estando con Labán y siendo prosperado y teniendo hijos, ¿verdad? Ya no estaba tan fácil el moverse. Pero de pronto Dios tiene que permitir incomodidades en la vida de Jacob, ¿verdad? Para que él se mueva de donde tenía que moverse. Vimos esa parte acerca de responder el llamado. Y hoy vamos a ver cómo Jacob sale de la tierra de Labán para regresar a Canaán, donde está su padre Isaac, para regresar a su casa. Y el mensaje de hoy tiene por nombre resolviendo conflictos. Porque para que Jacob pueda seguir en su propósito, él tiene que solucionar detalles que ha ido dejando a lo largo de su vida. Uno de ellos con Esaú, porque cuando Jacob sale de su tierra, Esaú lo busca para matarlo, ¿verdad? Y ahora tiene que arreglar un problema con su suegro. Y vamos a ver qué importancia tiene. Hoy vamos a ver el conflicto de Labán. La semana que viene hablaremos de Esaú. Así que vamos a ver en Génesis 31, verso 17, si lo tiene conmigo. Dice: y levantándose Jacob, y estoy con la versión Peshitta, si usted tiene la Reina Valera puede que tenga algunas diferencias, pero es el mismo significado. Génesis 31, 17. Y levantándose Jacob, montó a sus hijos y sus esposas sobre los camellos, y se puso en marcha con todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado en Padán de Aram, para dirigirse, ¿a dónde? A Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Y mientras Labán fue a trasquilar las ovejas, Raquel se robó los ídolos de su padre. Y Jacob, verso 20, ignoró a Labán arameo, porque no le avisó que se marchaba. Verso 21, huyó pues Jacob con todo lo que tenía, y levantándose, cruzó el río y se dirigió al monte Galad. Jacob va a regresar a la tierra de su padre Isaac, va a regresar a Canaán. Ese era su propósito. Él no iba con Labán para quedarse para siempre. Él iba a casarse y a prosperar, y entonces a volver. Ese era su propósito, así Dios lo había planeado. Y ahora él viene en obediencia, moviéndose desde donde estaba para regresar con su padre, ¿verdad? Pero Jacob en el camino va a dejar otro conflicto, y es Labán. Si usted recuerda, la semana pasada vimos que cuando nace José, Jacob va con Labán y le dice: ¿sabes qué, suegro? Dios ya me dio mucho y es hora de que me vaya. Pero el suegro le hace un trato, ¿verdad? A cambio de una mejora, ¿verdad? Hacen ahí un trueque y Jacob decide quedarse. Pero cuando la situación se hace insostenible, cuando ya los cuñados están en contra de él, cuando el suegro ya no lo quiere, entonces Dios le llama y le dice: ahora sí tienes que salir, ¿verdad? Probablemente Jacob se va huyendo por su vida. Porque Labán era un hombre terco, pero también era un hombre poderoso, ¿verdad? En donde él estaba. Así que Jacob decide salir, pero no sale de la mejor manera, sino que se fuga. Jacob sale huyendo de la casa de Labán. Ya había huido de la casa de Esaú, de la casa de su padre, por Esaú. Y ahora vuelve a huir. Pero ahora de la casa de Labán, vuelve a ir escondido, vuelve a irse cuando nadie lo está viendo. Jacob se fuga, ¿verdad? Pero posiblemente Jacob tiene miedo de
de que Labán lo mate. La razón por la que él se fue de la casa de Isaac huyendo fue también porque temía que Esaú acabara con su vida. Parece que lo que hace Jacob, ¿verdad? A todo el mundo le molesta, ¿verdad? Y tiene que ir de un lugar a otro, huyendo. Pero Jacob no tiene la intención de hablar con Labán. Él no quiere arreglar con su suegro ningún problema. Lo que él hace es huir de su presencia, esperando quizá nunca más volver a saber nada de él, ¿verdad? Nunca más cruzarse con Labán, nunca tener que volver a verlo. Y lo que la Biblia me dice es que Labán estaba trasquilando ovejas, ¿verdad? Ahora, la trasquilada de ovejas no es que se hacía en el patio de la casa. Para trasquilar las ovejas había un lugar específico donde los pastores tenían que irse. Y ese lugar estaba a días de distancia. Así que Labán estaba probablemente a 3 o 4 días de distancia. Y aprovechando eso, Jacob movió todas sus cosas y se fue, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que Jacob tomó todo lo que tenía. No es que agarró una maleta y se fugó. Eran sus niños, ¿verdad? Sus mujeres, eran sus animales, sus trabajadores, todo lo que era de él, probablemente con horas de logística. Y salen, ¿verdad? Cuando no está Labán, cuando Labán está a 4 días de ahí, ¿verdad? Muchos animales, mucha comida y todos van de regreso. Ahora, hay 2 puntos importantes que podemos ver en los primeros 2 versículos de este pasaje. Porque Jacob huye, pero las hijas también huyen, las hijas de Labán. Ellas van de acuerdo con Jacob. Ellas dicen, nuestro padre nos ha vendido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos del dote? El dote era un seguro de vida para las esposas y Labán se lo gastó. Las trató como extranjeras, ¿verdad? No les dio lo que le pertenecía a ellas. Entonces, un punto importante que tengo que entender viendo la historia de Labán y Jacob es que las cosas que yo haga pueden alejar a la gente de mí. Las cosas que yo haga como padre, como esposo, ¿verdad? Como amigo, como pastor, las cosas que yo haga, incluso como jefe o como trabajador, como compañero de trabajo, pueden alejar a los demás de nosotros. Labán se encargó de construir eso a lo largo de su vida, tratando mal a Jacob, ¿verdad? Y siendo indiferente con sus hijas. Sí, nosotros podemos alejar o acercar a nuestros hijos, podemos alejar o acercar a las personas. Acuérdate que el cristianismo no es una religión de una persona, es una religión de comunidad. El cristiano no puede vivir ignorando a todo el mundo. No hay llaneros solitarios en la fe. Todos requerimos de los demás. Así que es muy importante la forma en que tratamos a otras personas. Labán fue malo con Jacob. Lo sobajaba, le cambiaba el sueldo a cada rato. No lo dejaba prosperar, ¿verdad? Aunque Jacob era alguien con mucha experiencia y con mucho talento, Labán siempre lo estaba deteniendo, ¿verdad? Él quería ser el gobernador de su familia, ¿verdad? Él, aún siendo el suegro, no quería que Jacob fuera el padre de sus hijos. Él, Labán, quería ser el padre de sus nietos. Él quería ser quizá hasta el Dios de su familia, ¿verdad? Se quiso convertir en el Dios de sus hijos y en el Dios de su yerno. Y hay un punto donde tenemos que tener cuidado con el orgullo, porque a veces nos sentimos o podemos sentirnos demasiado poderosos, demasiado importantes, demasiado amados, demasiado influyentes, ¿verdad? Y comenzamos a eclipsar lo que Dios debe de ser para los demás. Queremos nosotros ser el centro de atención en nuestro hogar. Sí, a veces nosotros podemos hacer que nuestros hijos crean que todo lo que tienen es por nosotros y eclipsamos a Dios porque crecemos nuestra imagen ante los demás, ¿verdad? Y nos olvidamos que nuestro trabajo como cristianos es apuntar hacia el cielo. Mi trabajo no es que tú vengas a decir, yo vengo a escuchar la prédica de Víctor. Mi trabajo es que tú vengas a adorar al Rey de Reyes. Entonces, ¿a dónde debo de apuntar yo? Hacia arriba. Porque si nosotros apuntamos hacia nosotros mismos, entonces vamos a cometer el error que Labán cometió. Labán no está apuntando hacia Dios, Labán apunta hacia él. Él es el rey de su castillo de arena. Él es el rey de la montaña que él mismo se ha construido, ¿verdad? Y eso alejó a su familia. Eso alejó a sus hijas y alejó a su yerno.
¿verdad? Cuando estas cosas pasan, cuando el orgullo nos gana, a veces Dios tiene que permitir alejarnos de los demás, que Dios nos aleje para que Dios nos procese, para que nos demos cuenta de que requerimos al Señor en nuestra vida. De que nada de lo que tenemos es suficiente, ¿verdad? Sin las bendiciones que Dios nos da a nuestro alrededor. Las actitudes como las de Labán hacían que Jacob sufriera porque a cada rato le cambiaba el sueldo. Cuando Labán veía que Jacob empezaba a ganar mucho, Labán le cambiaba el sueldo, le cambiaba las condiciones de trabajo. A sus hijas las vendió porque no guardó el dote, sino que lo gastó. Y eso también fue malo para sus nietos. Una persona que hace esas cosas lastima a los que tiene alrededor. Una persona que tiene problemas de orgullo lastima a los que están con él. Pero esa persona también sufre porque nadie puede controlar todo lo que tiene. Hay cosas que se van a salir de tu control, ¿verdad? No vas a poder hacer que tus hijos hagan todo lo que tú quieres toda la vida. Hay un punto donde ellos van a tomar decisiones y no todas te van a gustar. Entonces tenemos que pedir al Señor que quite de nosotros el orgullo, pero también la inseguridad, que básicamente es falta de sencillez delante de Dios. A veces en los matrimonios puede pasar, ¿verdad? Esa falta de seguridad, ¿verdad? Que queremos ser nada más la luz y el sol de la otra persona, incluso eclipsando al mismo Dios, ¿verdad? Empezamos a competir con Dios, competimos con los hijos, competimos hasta con el perro, ¿verdad? Competimos con el trabajo, competimos con todo, ¿verdad? Porque queremos ser la única persona importante. Queremos ser el único, ¿verdad? Queremos que la alfombra roja se despliegue cuando lleguemos. Esa inseguridad es falta de sencillez, porque estamos apuntando hacia nosotros. Pero la Biblia me dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que ya acabaron consigo mismo y están ya solamente pensando en el de arriba. Y entonces esto es lo que Dios tiene que hacer con Labán. Labán ha sido bueno, de todas maneras, de cierta forma, porque fue un medio de bendición para Jacob, porque de ahí se casó, ahí vivió, ¿verdad? Y Dios va a trabajar con Labán, Dios no lo va a desechar, pero tiene que tratar con su vida, ¿sí? Entonces tengo que trabajar si tengo este problema, ¿verdad? Mis actitudes pueden alejar a las personas de mí. Y otra cosa importante que podemos ver en estos pasajes es que para Jacob la relación con Labán no era tan importante. Vamos a ver la próxima semana, cuando Jacob llegue con Esaú. Jacob viene muerto de miedo con Esaú. Cree que Esaú lo va a matar, pero no lo evita, porque para él es importante arreglar ese problema. Pero el suegro no es importante. Al suegro le huye, ¿verdad? Y se va, y si no lo vuelvo a ver no pasa nada. Y es un pensamiento muy práctico, ¿verdad? De pronto decimos, hay personas con las que no vale la pena arreglar los problemas, ¿verdad? Hay personas con las que no me mantiene, ¿verdad? No tengo nada que ver con él, puedo vivir sin arreglarme, ¿verdad? Pero es un pensamiento práctico. Pero Romanos 12:8 me dice que de ser posible, en cuanto a lo que dependa de ti, haz la paz con todas las personas. Dios permite y Dios va a permitir que Jacob se vuelva a encontrar con Labán. No porque a Jacob le interese mucho, pero a Dios le interesa la imagen de Jacob. Jacob, ya te fuiste huyendo una vez. No te puedes volver a ir así. Ya viviste esto en el pasado, ¿verdad? Ya huiste. Te fuiste como un ladrón porque Esaú acusó a Jacob de robar la primogenitura. Y ahora te vas a volver a ir como un ladrón. Dios va a permitir eso, ¿verdad? Dios va a permitir que haya un arreglo, un conflicto que va a tener que ser solucionado. Es importante que como creyentes también busquemos la paz. Y a veces la paz requiere que enfrentemos un conflicto, ¿verdad? De forma sabia. Vamos a ver el verso 19. ¿Lo tiene conmigo? Que mientras Labán fue a trasquilar las ovejas, ¿verdad? Raquel, ¿qué hizo? Se robó los ídolos de su papá. Jacob ignoró a Labán porque no le avisó que se marchaba.
y huyó Jacob con todo lo que tenía. Entonces Jacob se va, pero Jacob sin saber se está llevando algo de la casa de Labán, porque su hija tomó los dioses, los ídolos, que eran pequeñas estatuillas, ¿verdad?, que se ponían en los pórticos de las casas de la casa de Labán. No eran dioses nacionales, eran dioses familiares. Los dioses, los ídolos que nos está hablando este pasaje, eran como amuletos. Eran pequeños amuletos que se ponían en los pórticos porque eran los que daban protección, ¿verdad?, a las casas. Entonces Raquel se los roba. La pregunta es por qué Raquel se roba los ídolos, ¿verdad? ¿Qué tenía ella que hacer con ellos? Alguien puede decir, difícilmente realmente ella creía en esos dioses porque eran amuletos y no eran nacionales, solamente esos dioses servían para una casa. Así que fuera de la casa no servían de nada, ¿verdad? Ella no estaba buscando protección de esos ídolos. ¿Puede ser por venganza? Sí, puede ser por venganza. Para molestar a su papá. Ustedes saben cómo son los hijos a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando crecen. Me imagino a Raquel pensando, ¿verdad?, me voy a ir, va a llegar el viejo, ¿verdad?, y capaz que se infarta cuando no vea a los dioses ahí. Pero hay otro motivo, y es que los ídolos de las familias en la antigüedad en el Asia cercana, eran también testamentos. Entonces, cuando un padre moría, alguien podía llegar y decir, yo tengo este ídolo de mi padre porque me lo dio. Eso significa que tengo parte de la herencia, ¿verdad? Era una forma de decir, estoy calificado para recibir herencia de mi padre. Raquel sabe que está huyendo, pero sabe que también un día su padre se va a ir. Y entonces ella se va a llevar el dios, el ídolo, tal vez para un día regresar y decir, mi padre me lo dio, me toca herencia, ¿verdad? Probablemente eso es lo que Raquel está haciendo. Y entonces estamos viendo que el corazón de Raquel todavía no está en la misma sintonía que el corazón de Jacob. Porque todavía ella tiene espacio para las pequeñas distracciones. Pero cuando Dios te llama, no hay espacio para distracciones. Sí, que pueden provocar problemas a futuro, que te quitan el tiempo en tu propósito. Todos tenemos una responsabilidad. Bíblicamente, todos tenemos responsabilidades financieras. Todos como familia tenemos un llamado a laborar del trabajo de la tierra, tenemos un llamado a prosperar, tenemos un llamado a ser generosos, pero hay ocasiones en las que Dios te llama para hacer algo y no tienes tiempo para preocuparte por las pequeñas estatuillas de la casa de tu padre, por las pequeñas cosas, ¿verdad? A veces vas a tener que salir del llamado de Dios. Vas a tener que ir a donde Dios está hablando que vayas y tú vas a querer recoger los granos de maíz y los vas a querer cargar y se te van a empezar a caer. Y tú vas a querer detenerte para recogerlos. Pero el llamado de Dios es tan importante que hay prisa y te va a ser mejor soltarlos, tus granos, para correr hacia el propósito de Dios. A veces vas a tener que salir a lo que Dios te llame a hacer y no preocuparte por los granos que estás dejando en el camino, porque es más importante lo que Dios pone delante de ti. Muchas veces no queremos ir al llamado de Dios en mi trabajo, con las personas con las que Dios me está llamando a predicarles, a orar por ellos, porque no queremos soltar los maíces, los granos de maíz que tenemos en las manos. Dios nos promete que cuando salimos en obediencia, Él está con nosotros y Él nos provee para todas nuestras necesidades. Puedes confiar en que Dios te va a dar gracia en tu trabajo, con tus clientes. Dios te va a hacer prosperar. Pero es necesario que seamos valientes y con un corazón despegado, ¿verdad?, de todo lo material. Muchas veces prosperamos hasta que nos despegamos de las ambiciones terrenales. Hasta que aprendemos a ser generosos, Dios nos empieza a prosperar muchas veces. Porque mientras no aprendemos a ser generosos, Dios nos ve y nos dice, pues es que si este lo prospero, se me va, ¿verdad? Se me pierde, se me pone mal. Y a veces hasta que el corazón se despega de los pequeños ídolos en los pórticos de las casas, es que podemos ir a gusto a caminar en el llamado de Dios y ser prosperados por Dios. Si tú ves Lucas 9, Jesús manda a sus discípulos a predicar, pero Él les dice, no quiero que lleven bolsas, porque no quiero que se anden distrayendo, metiendo lo que se encuentren en la calle. No lleven palo,
para que vayan bajando frutas cuando vayan caminando. No lleven dinero, porque no quiero que anden comprando en los mercados, ¿verdad? Y pierdan el tiempo en esas cosas, porque yo los estoy enviando con un propósito, ¿verdad? La bendición de Dios es herramienta para cumplir su propósito. Pero la inseguridad que tenemos a veces es demasiada. Raquel iba a salir a Canaán, a la tierra prometida, para su descendencia. Raquel iba a salir a donde estaba su suegro Isaac, que también era próspero. Raquel ya había visto la bendición de Dios a través de Jacob. Ella lo vio. Labán le decía a Jacob, todas las que tengan bebés, todas las ovejas que tengan bebés pardos, ¿verdad?, son tuyos. Y las que sean blanquitas, ¿verdad?, nada más, que no tengan manchas, van a ser míos. Y todos tenían manchas. Y luego Labán le cambiaba la movida y decía, no, ahora las mías son las que sean blancas, las tuyas son las que sean blancas y las mías las que tengan manchas, y ahora todas parían blancas, ¿verdad? Raquel vio eso. Raquel vio la bendición de Dios sobre Jacob. Y vas con el Señor. La herencia de Labán era como migajas. Raquel era probablemente una de las mujeres más ricas de esa época. Jacob probablemente era más rico que Labán cuando salió de ahí. Y todavía Dios les iba a añadir más. La herencia de Labán, que aparte se iba a dividir entre quién sabe cuántas personas, eran migajas. Pero Raquel quería lo que le corresponde. Dios le está llamando, ya te estoy sacando de ahí. Te estoy llamando a otra parte. Pon tus ojos en el horizonte. Acá te voy a bendecir. Olvídate de esos dioses. Deja de pelear ese terreno de 2x2. Porque yo te voy a dar acá una nación entera. Pero nuestra inseguridad es demasiada. Tenemos un corazón apegado a la tierra. La herencia de Labán ya no significaba nada con todo lo que Raquel ya tenía. La Biblia misma me habla de finanzas, de provisión, de prosperidad, de trabajo duro, pero también me habla de fe y de generosidad, de no enamorarme, ¿verdad?, de las posesiones. Que las posesiones sean tu herramienta, pero que no sean tu gobierno, que no sean lo que delimita lo que puedes hacer. Y eso es lo que sucede con Raquel. Pero Dios también, como en todo el pasaje, Dios también va a tratar con ella, porque así ha ido tratando con ella, ¿verdad? Y con Jacob y con Labán. Ahora vamos a ver el versículo 22, ahí en el capítulo 31. Porque Labán se entera que Jacob se fue. Dice verso 22, y al tercer día informaron a Labán que Jacob había huido. Verso 23, y tomando consigo a sus hermanos, Labán lo persiguió durante una jornada de ¿cuántos días? 7 días, dándole alcance en el monte Galat. Pero Dios vino a Labán arameo en un sueño nocturno, diciéndole, abstente de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Labán se entera, él está trasquilando las ovejas, ¿verdad?, haciendo un duro trabajo. Era un trabajo que duraba muchos días, duraba meses, quizás semanas. Cuando terminaban, hacían una fiesta, una cena grande, ¿verdad? No sabemos en qué etapa estaban aquí, pero alguien llegó con las noticias y le dicen a Labán, ¿sabes qué? Se fue tu yerno, ¿verdad? Y se llevó a tus hijas y se llevó todas sus cosas. Que por cierto, ahora la casa tiene menos de la mitad de lo que tenía. Y Labán deja lo que está haciendo, dejó de trasquilar ovejas, la casa de Labán dejó de producir. Pararon todo. Los trabajadores, agarró a sus hermanos y todos se fueron a buscar a Jacob. Labán invirtió dinero, invirtió animales de carga, e invirtió trabajadores en salir a buscar a Jacob. 7 días para encontrarlo, más lo que tardaron en regresar. Era importante para Labán, probablemente por sus dioses sobre todo, por sus ídolos que le daban la seguridad. Pero Labán hace un gran movimiento para alcanzar a sus hijas, ¿verdad? Labán había visto cómo Dios prosperaba a Jacob. Labán había visto cómo Dios favorecía en todo a Jacob. Siempre Dios estaba con Jacob. Pero ¿qué es lo que le pone nervioso a Labán? Sus ídolos.
¿Te acuerdas la semana pasada cuál era la razón por la que Labán no dejaba que Jacob se fuera? Labán, cuando Jacob le dice, me quiero ir, Labán no le dice, no te vayas porque te quiero mucho. No le dice, no te vayas porque mis hijas las voy a extrañar. No, le dice, no te vayas porque por ti Dios me bendice. Jacob era la fuente de los deseos de Labán. Se va la fuente de los deseos, se van los ídolos también. Y entonces Labán dice, no, aquí me hago pobre, y se va detrás de ellos, ¿verdad? Porque él tiene su corazón ahí. Su corazón no estaba en Dios. A pesar de que él vio la bendición de Dios, él lo que quería, ¿verdad? Era la bendición y no al Creador. A veces amamos más lo que Dios nos da que al Dios que nos da las cosas. Y él huye, ¿verdad? Él más bien los persigue. ¿Y eso qué me dice? A veces tu testimonio, tu buen testimonio, no va a ser suficiente, aunque sea una herramienta poderosa para las demás personas. Porque en ocasiones la gente puede ver que Dios te bendice, puede ver que Dios te usa, puede ver que Dios bendice tu familia, tu casa, ¿verdad? Y aún viendo eso, ellos no van a buscar a ese Dios, pero van a seguir en su miseria buscando sus ídolos, ¿verdad? Sus pequeñas estatuillas, las que les dan la buena suerte. Esas que ellos tienen. No dejarán sus prácticas. Labán amaba sus estatuillas y por sus estatuillas era capaz de dejar de trabajar muchos días. De ahí la importancia que como cristianos prediquemos y prediquemos llenos del Espíritu Santo. Entre más gobiernes tu vida personal y seas una persona de oración, vas a tener más autoridad para predicarle a los corazones que están negados en la fe. Sí, porque en ocasiones la mente del hombre es como una piedra, el corazón del hombre es como un pedernal. Pero Dios le dice a Ezequiel, yo te voy a dar frente de diamante más dura que el pedernal. ¿Para qué? Para que cuando te impactes con ellos rompas esas piedras y entre mi palabra a sus conciencias. Labán es un hombre muy terco. Ha visto por años la bendición de Dios sobre Jacob. Pero él sigue con sus ideas. Él sigue con sus pensamientos, ¿verdad? Terrenales, pensamientos de hombre, natural. Jacob ha estado tratando con un hombre de duro corazón durante muchos años. Y Labán tenía tanto por su esfuerzo que no le dio ningún crédito al Creador. Todo lo que tengo es por mí, por lo que me he esforzado. A veces, hasta que no presentamos una enfermedad, hasta que no presentamos un despido, hasta que no presentamos un negocio fracasado, ¿verdad? Hasta que no presentamos algo así, entonces entendemos que no era nada más nosotros, que no era nada más nuestro esfuerzo, ¿verdad? Ni nuestras rutinas. No es que yo veo en Facebook a uno que me dice cómo ser un ganador, ¿verdad? Y yo sigo sus consejos y por eso soy un ganador. Pero el día que te falta un poquito de salud, ningún consejo te funciona. Luchas para levantarte de la cama. Luchas para poder bañarte. Y entonces entendemos que todo lo que tenemos proviene en última instancia del Creador. No somos dueños ni de nosotros mismos. Pero Labán no entiende. Ahora, Dios va a tratar con Labán, pero mira, en la iglesia puede pasar algo similar. Jacob también era así al principio, ¿se acuerdan? Cuando era un muchacho, él era astuto, ¿verdad? Y él hacía negocios, ¿verdad? Y él era inteligente y sagaz. Pero Dios lo ha estado procesando. Labán y Jacob son dos hombres que tuvieron el mismo problema, pero están en dos partes distintas del proceso. Y como cristianos tenemos que aprender eso también, porque puede haber dos creyentes, verdaderos cristianos, pero en dos partes distintas, cada uno de su proceso. Hay personas que están en conflicto porque uno todavía necesita años que el otro ya tiene un proceso más adelantado. Pero ambos tenían el mismo problema. Entonces tenemos que entender que los conflictos, ¿verdad?, no deben ser razón para ruptura en la iglesia, sino que debemos de ser sabios al resolverlos. Entender que cada creyente está en una etapa diferente de su proceso. Tú no le puedes pedir a un niño de tercero de primaria que haga lo mismo que uno de prepa. Y ambos están estudiando. Ambos son estudiantes. Ambos tienen un futuro por delante, pero están en diferente nivel de su proceso. Y siempre que hay un conflicto, amado, se espera que los más experimentados en las cosas de Dios tengan sabiduría para comprender
más que al nuevo, ¿verdad? O que está en un proceso que va un poco más lento. Si somos hijos de Dios, Dios va a trabajar con nosotros, ¿verdad? Pero debemos acordarnos de los errores que nosotros cometimos y que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios tuvo que hablarnos? Unas al oído, otras más fuerte. Pero las personas en la iglesia están en diferentes procesos, ¿verdad? Porque nos gusta mucho descalificar. No, es que ese no es verdadero cristiano. No, es que este es cristino, ¿verdad? No es hermano, es primo. Primo lejano, ¿verdad? Nos gusta desacreditar. Y no entendemos que los creyentes están en diferente área de proceso. Algunos más adelantados en unas áreas, algunos todavía más rezagados, pero Dios está trabajando con todos, ¿verdad? Entonces, Labán vemos que detiene la producción, se lleva a su gente en busca de Jacob, ¿verdad? Pero Dios es bueno porque Dios le advierte a Labán en un sueño. No se te ocurra decirle nada a Jacob. Verso 24, ahí está. Dios vino a Labán en un sueño nocturno diciéndole, abstente de hablar con Jacob, ni bien ni mal. En otras palabras, cuida lo que vas a decir. Cuando tienes un conflicto, sobre todo con hijos de Dios, cuida mucho lo que va a salir de tu boca. Abstente, le dice Labán a Jacob, a Dios a Labán, perdón. Dios está con Jacob y lo protege. Dios le advierte que no solo que no lo dañe, sino que es más, ten cuidado hasta cómo le hablas. Porque tiene quien lo cuide, ¿verdad? Tiene quien esté pendiente de él. ¿Sí? Así somos con nuestros hijos, ¿o no? ¿Verdad? Así somos con nuestros pequeños. Porque pensamos que Dios no es así con sus hijos también. Como cristianos, nunca podemos dejar de ser conscientes de quién es el que está con nosotros, pero también quién es el que está con mi hermano. Y eso tiene que estar pendiente, presente en mi mente, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 26, porque Labán alcanza a Jacob y le hace un reclamo. Y Labán dijo a Jacob, ¿qué te hice para que robaras mi corazón trayéndote a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te has escondido para huir y me has robado sin avisarme? Yo te hubiera despedido con fiesta, con cantos, con arpas y con panderos. Verso 28. Ni siquiera me permitiste besar a mis hijos ni a mis hijas. Hoy has actuado insensatamente en lo que hiciste. Verso 29. Podría causarte daño, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, abstente de hablar con Jacob, ni bien ni mal. Verso 30. De cierto te marchas porque anhelas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué te robas mis dioses? Es el reclamo de Labán a Jacob. ¿Qué me dice este reclamo? Varias cosas. Primera, obviamente que Jacob no se fue de la mejor manera. Y que lo que Labán siente, ¿verdad?, es que fue traicionado. También Labán está mintiendo. Porque Jacob sí le pidió salir y Labán no se lo permitió, ¿verdad? Labán nunca le hubiera hecho fiesta a Jacob, ni a sus hijas, ni carne asada, como le está diciendo acá. Difícilmente, ¿verdad? Pero sí le hace acusaciones. Ahora, tú como creyente puedes decir, no, pero yo tengo la razón. De lo que se me acusa están mal. Y aún así requiero arreglar este conflicto, porque la otra persona puede que desde su perspectiva sepa o crea que está en lo correcto. Mira, primero, Labán acusa a Jacob de llevarse a sus hijas como prisioneras de guerra. Para Jacob es una mentira, porque él les preguntó. Y ellas dijeron que sí, y van gustosas. Para Labán eso es una verdad, porque él nada más llegó y ya no las vio. Barrió con todo lo que había en la casa, ¿verdad? Y se las llevó. El pensamiento de padre es, este las obligó, mis hijas nunca se hubieran ido de mi lado, ¿verdad? También Labán lo acusa de robarse sus dioses. Para Jacob es una mentira, porque Jacob no se robó nada. Jacob no sabe que su esposa robó los dioses. Pero Labán sabe que los dioses no están y alguien se los robó. Labán no miente y Jacob tampoco. Y desde afuera podemos ver cómo son los conflictos entre las personas. Porque los dos dicen la verdad. Uno dice, me robaste, y otro dice, no te robé. ¿Y quién está equivocado? ¿Verdad? No saben que hay una tercera persona ahí. En la mente de Labán, Jacob es un ladrón. Y recuerda, Jacob para Esaú también es un ladrón.
porque cree que le robó la primogenitura. Pero Jacob tiene que arreglar esos problemas. No puede andar yendo como ladrón para todas partes. No puede andar por la vida, ¿verdad? Haciéndose fama de ladrón, aunque no lo sea, ¿verdad? Aunque haya sido algo, una confusión. Muchas veces los conflictos también en la iglesia son malentendidos donde ambas partes dicen la verdad. Difícil de creer, pero ambas partes dicen la verdad. Desde una perspectiva distinta. Por eso los tiempos de alabanza en la iglesia, los tiempos de comunión en la Santa Cena, los tiempos de dar ofrendas, son tiempos que nos recuerdan que tenemos un mismo espíritu y que somos parte de un mismo cuerpo. Son tiempos que debemos procurar solucionar los conflictos. Por eso para Jesús era tan importante: no vayas y dejes tu ofrenda si sabes que al de al lado ayer le dijiste de todo. Ve y arréglate con el de al lado y entonces deja tu ofrenda. Porque para Dios es importante que como hijos suyos tengamos un buen testimonio delante de los demás. Cuando estamos solos debemos de vigilar nuestros pensamientos, pero cuando estamos acompañados debemos de vigilar nuestras palabras y nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces para Dios es importante, no es qué tan relevante es la persona para ti, es qué tan relevante es para Dios lo que tú estás predicando como creyente cuando hay conflictos en tu vida constantemente. ¿Verdad? Además nosotros somos encargados de reconciliar al mundo con Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Y el sacerdote lo que hacía era acercar a la gente a la deidad. Nosotros llegamos para predicar el evangelio y arrimar a la gente a Cristo para que conozcan al Padre. Ese es mi trabajo, la reconciliación, el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero si yo tengo conflicto con todos, ¿cuándo los voy a reconciliar con Dios? Primero tengo que reconciliarlos conmigo, para que siquiera quieran escuchar, ¿verdad?, algo de lo que voy a decir. Si hay dos personas creyentes que tienen un conflicto, ese conflicto debe ser superable. Hasta cuando alguien se va de una iglesia, debería de irse en paz. Por eso, pero también sabemos que es difícil, pero Romanos dice, por eso Pablo dice, en lo que dependa de ti, ¿verdad?, ten paz con todos. En lo que tú puedas hacer. Efesios 4:26 me dice, enójense, pero no pequen. Es decir, no permitas que el enojo te gobierne. Que no se ponga el sol y tú estés enojado con tu hermano. Porque nada te garantiza ni que tú o que tu hermano van a ver el siguiente amanecer. Tú no quieres la sangre de alguien reclamando a Dios, como la de Caín, como la de Abel reclamó la de Caín, como la de Abel reclamó a Dios por su sangre derramada. Tú quieres solucionar esos conflictos. A veces podemos herir a las personas con palabras, llenarlos de inseguridad, llenarlos de miedo, ¿verdad? Podemos llenar a las personas de duda. Podemos acomplejar a la gente con lo que decimos. Y es necesario, ¿verdad?, que si yo estoy consciente que hice algo así, pueda solucionar ese problema, ¿verdad? Aún cuando sienta que tuve razones y motivos, ¿verdad?, para eso. Tú no quieres la sangre de tu hermano reclamando desde la tierra. Si recientemente heriste a alguien con tus palabras, es tiempo de sanar esas heridas, ¿verdad? Para Jacob, el problema con Labán no era importante, el problema con el suegro, como todos los tienen, ¿va? Al rato se le olvida al Señor. Con tal de ver a sus hijas, al rato se contenta. Pero para Dios es importante. Yo imagino a Dios, ¿verdad?, empujando a Labán, órale, para allá está. Y Jacob escondiéndose, ¿verdad? No lo quiero ver, no lo quiero ver. Pero para Dios era importante que Jacob también limpiara la imagen, porque Jacob era hijo de Dios. Donde andaba Jacob, andaba el Señor y andaba la imagen de Dios delante de la gente. Tú eres creyente, eres cristiano. Donde tú andas, anda la imagen de Cristo. ¿Qué imagen le queremos dar a las personas? ¿Verdad? Porque luego nos preguntamos por qué no quieren ir a la iglesia. Y entonces nos encontramos con iglesias conflictivas, iglesias donde la gente no se soporta. No decimos, ¿verdad?, que las iglesias deben de ser el lugar donde todos cantan, ¿verdad?, como los pitufos, ¿verdad? Obviamente va a haber conflicto, somos diferentes.
Pero si estamos en el Señor, esos conflictos son superables. Ahora, verso 29, Labán le dice a Jacob, Labán está bien enojado. Le dice, yo podría hacerte daño ahorita. Traigo a mi gente. Aquí armamos guerra. Pero tu Dios, el Dios de tu papá, me dijo, ¿verdad?, que tuviera cuidado de cómo te hablaba. Sí, Labán, él está preocupado por sus dioses, ¿sí? Y no vamos a leer el resto de esa parte, pero si tú la lees en la casa vas a ver que él entra a buscar sus dioses. Raquel los esconde y Labán nunca los encuentra, ¿verdad? Pero entonces Jacob tiene que resolver el conflicto, que quizá él no comenzó porque él nunca trató mal a Labán, pero ahora que huyó, ¿verdad?, fue un conflicto inevitable. Versículo 41. Si lo tienes ahí conmigo. Jacob le responde a Labán después del reclamo de Labán. Dice la Biblia que riñeron, que pelearon. Y he aquí, dice Jacob, que en los 20 años que estuve en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Verso 42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y motivo de temor para Isaac, no hubiera estado de parte de mí, de cierto que con las manos vacías tú me hubieras despedido. Sin embargo, Dios ha visto mi trabajo y el cansancio de mis manos, y anoche te reprendió. Jacob también se enoja, ¿verdad? Jacob también es hombre. Y Jacob empieza a hablar de las cosas que Labán le hizo. Como dijimos, hasta este momento, hasta este punto, hay 2 hombres en la tierra que acusan a Jacob de ser un ladrón. Uno de ellos es Esaú, es un pleito añejo cuando Jacob todavía era soltero, y el otro es Labán, ¿verdad? Hay 2 hombres que creen que Jacob es un ladrón. Se fue como ladrón de la casa de su padre, sintiéndose como un ladrón, y ahora va a regresar sintiéndose también como ladrón y siendo acusado de ladrón, ¿verdad? Pero Dios va a limpiar su testimonio y va a limpiar su imagen. Dios también hace ese trabajo con nosotros. Tal vez tú un día hiciste algo, levantaste polvo en alguna parte, ¿verdad? Y te creaste una fama en algún lugar. Y es que el chismoso, es que el ratero, es que el peleonero, es que el agresivo, ¿verdad? Pero Dios también se encarga a través del testimonio, del cambio. Dice la Biblia, somos nuevas criaturas en el Señor. De cambiar también incluso hasta la percepción que los demás van teniendo de nosotros. Hay gente que le va a tomar más trabajo. Tenemos que ser honestos cuando lastimamos a alguien por muchos años. Pero Dios hará el trabajo también en ellos, a través de tu vida, ¿verdad? Entonces el reclamo de Jacob es que Labán le cambiaba el sueldo, Labán no lo trató bien, y Jacob mismo dice, si yo estoy vivo y tengo mi dinero aquí, ¿es porque tú le tienes miedo a mi Dios? Que no es porque me quieras, ¿verdad? Si no fuera por mi Dios, yo me hubieras mandado con las manos vacías. Sí, y Jacob reclama, ¿verdad? Ahora, tu llamado a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio, tienes que hacerlo en libertad. Tienes que hacerlo en libertad. Tú no puedes detenerte demasiado en tu llamado por un conflicto que lleva años arrastrándose. Ya sea con familia, ya sea con amigos. No puedes, si tú sabes que eso no te está dando libertad, no puedes seguirlo arrastrando. Porque el llamado del Señor es a ser libres, en todo sentido. Solo así vas a poder, ¿verdad?, detener el conflicto. Y a veces es necesario, y voy a usar una metáfora, que provoques una guerra para poder solucionar lo que sabes que te corresponde. Porque solo así se puede tener. Si tú no hablas, hay momentos para hablar, y si tú no provocas una pequeña guerra, como Jacob con Labán cuando le responde, Labán va a seguir presionando, Labán te va a seguir acusando, y tú vas a seguir por años cargando un peso que no es tuyo, porque te están acusando de algo que tú no eres. Por eso, en ocasiones es necesario responder, en ocasiones es necesario enfrentarse y hacer una guerra metafóricamente, ¿verdad? Pablo por eso es muy inteligente en Romanos. Y con la inspiración del Espíritu Santo, no se equivoque en ninguna de las palabras de ese versículo. En lo que dependa de ustedes,
Ustedes tienen la sabiduría para arreglar sus problemas. Porque queremos que Dios ilumine. Señor, toca a mi hermano allá donde está, allá, algo inteligente para que entienda que yo no hice nada, ¿verdad? Queremos que a veces que le vaya poquito mal también para que agarre la onda. Pero no queremos nosotros hacer el conflicto. Queremos que Dios haga la parte que nos corresponde a nosotros. Jacob no va espiritual, ¿verdad? A orar al Señor y Dios trata con Labán, ¿verdad? Jacob le va y le dice, tú me cambiaste el sueldo 10 veces. Y honestamente tú nada más me tienes aquí porque tienes miedo a mi Dios. Si no me dejas pobre. ¿Verdad? A veces hay conflictos que la paz la vas a hacer quedándote callado. Quedarte callado no es quedarte callado para luego ir a hablar mal de la persona a sus espaldas. Cuando tú decides quedarte callado es porque decides que así vas a hacer la paz. Y te vas a quedar callado para siempre. Y vas a dejárselo al Espíritu Santo y lo vas a soltar a Dios. Pero hay veces que el conflicto va a requerir que tú respondas. Y si respondes es para que respondas en ese momento, no para que le respondas a otra gente, sino a la persona que le debes de decir, ¿verdad? En qué está equivocándose. Pero ya sea que hables o ya sea que te calles, ambas cosas tienen que ser con un ánimo de resolver y de hacer la paz con las personas. Incluso enfrentando a otro es para hacer la paz con la gente. Si tú eres de los que van y se pelean, pero no para hacer la paz, entonces no hay propósito ahí. En la venganza no hay propósito, ¿eh? En el chisme no hay propósito, ahí no se puede hacer la paz de ninguna manera. O es confrontando o es quedándote callado. Tú decides cómo, que Dios te inspire cómo, pero requerimos solucionar esos conflictos, ¿verdad? Entonces, si hay un pleito familiar que tiene años y no me deja predicar a gusto porque ni siquiera estoy viendo en mi conciencia y ya te quedaste callado muchos años, tal vez es necesario que hagas una visita de paz y hables lo que Dios te está llamando y prediques el Evangelio. Y en lo que respecte a ti, haz la paz. Pero si voy a contestar no es para lastimar. Si me voy a quedar callado no es para llenarme de rencor, sino para hacer la paz con las personas. Y es lo que Jacob hace. Jacob va y habla. Labán tal vez no se lo esperaba. Jacob toda la vida había estado calladito. Labán le cambiaba el sueldo una vez, otra vez, otra vez. ¿Y Labán? ¿Y Jacob? Pero ahora Jacob responde. Y no solo responde por él, responde por Dios. Tú tienes miedo a mi Dios, no te hagas. Por eso me tienes contigo. Porque sabes quién es el que me bendice. Y habiendo dicho eso, ¿qué hace Labán después de escuchar a Jacob? Verso 44. ¿Qué dice Labán? Ven, ahora ven, vamos a hacer un pacto. Tú y yo, que va a servir como testimonio entre tú y yo. Y Labán cambia su actitud. No, vamos a hacer un pacto, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Vamos a hacer un testimonio entre tú y yo. Y así se arregla un conflicto. Verso 45. Jacob, tomando una piedra, la puso por columna. Y dijo Jacob a sus parientes, recojan piedras. Y ellos tomaron piedras, hicieron un montón y comieron ahí junto al montón. Y Labán lo llamó Yagrá Sahduta, pero Jacob lo llamó Galaad. Ahora Labán le propone hacer un trato, ¿verdad? Y entonces hay un conflicto que se resuelve. Y no solo eso, hay un montón de piedras. Y acuérdate que son los montones de piedras. Son recordatorios de cuando Dios habló, de cuando Dios hizo algo. ¿Dónde había dejado Jacob un montón de piedras? Cuando tuvo el sueño de la escalera. Y le llamó Betel. Dios es el Dios de Betel, pero ahora también Dios va a ser el Dios de Galaad. Porque Dios me encontró en Betel y Dios me encontró en Galaad. Porque aquí también resolví una situación. Este día, esta fecha, Dios me usó para arreglar un problema que tenía años cargando. Años trabajando para Él, años de ser reprimido, años, ¿verdad?, de tener un maltrato, pero Dios lo bendecía, ¿verdad? Lo bendecía y lo bendecía. Y el conflicto llega a su fin, por fin, ¿verdad? Y ahora Jacob es libre delante de Dios
para poder seguir con su propósito. Le queda un conflicto más, pero Dios se va a encargar de eso más adelante también. Es el de Esaú. Pero uno de los grandes problemas de su vida, de sus últimos años, ahora quedaba solucionado. Esa es la sabiduría que la Biblia me dice viene de lo alto. Dios no iba a permitir que Jacob saliera huyendo como un ladrón. Tú eres hijo de Dios. Tú no huyes de ninguna parte. Y si alguna vez una situación te hizo tener que huir, Dios va a permitir que soluciones esas áreas de tu vida que tienen que ser solucionadas, ¿verdad? No olvides esos montones de piedra cuando Dios arregló una situación, porque eso es lo que te sostiene en el futuro. Yo creo que cuando Jacob iba a enfrentar a Esaú con miedo a morir, él se acordaba de las piedras de Galaad. Y así Dios hace con nosotros. Vivimos en un mundo actual donde decimos que no importa lo que los demás piensen, ¿verdad? Estamos llenos de frases como estas, ¿verdad? Que no importa lo que todos digan, ¿verdad? Aprende a soltar. Siempre que la gente no es importante, ¿verdad? Pero como creyentes, que aquí no es como personas, como creyentes, si queremos un impacto en el Evangelio, no podemos vivir en conflicto con todos. Vamos a tener conflicto cuando vengan las ideas, cuando vengan las prioridades. Ahí vamos a tener conflicto con el mundo. Cuando nosotros mostremos a Dios y la forma en que interpretamos este libro y cómo vivimos nuestra vida y el mundo no lo acepta, ahí va a haber conflicto, ahí sí va a haber conflicto. Pero no porque mi carácter no me permite estar en paz con las personas. No porque sea una persona que tiene comúnmente malos hábitos de herir a otros o de huir. Porque aquí tanto Labán como Jacob se estaban equivocando y ambos tenían que solucionar ese problema. Entonces, esto me va a estorbar. Si yo no arreglo esta área de mi vida, me va a estorbar en mi predicación del Evangelio, en mi crecimiento espiritual. Por eso Dios tiene que permitir que enfrentes conflictos, ¿verdad? Para que los resuelvas con madurez. Ahora, después de que se resuelve el conflicto, ya estamos por terminar, capítulo 31, versos 1 y 2. Jacob también entonces, porque dice la Biblia que Labán besó a sus hijas y se fue. Dice verso 1, Jacob continuó su camino y los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es un campamento de Dios, y le puso al lugar el nombre de Mahanaim, que significa dos campamentos, el campamento de Jacob y el campamento de Dios, en el mismo lugar. Cuando Jacob salió de la casa de Isaac, Jacob se encontró con ángeles que subían y bajaban de una escalera. Y a ese lugar Jacob le llamó Betel, casa de Dios, porque Jacob necesitaba una casa en ese momento. Estaba en el desierto durmiéndose en una piedra. Y ahora Jacob despierta su lado guerrero y reconoce, ahora lo que estoy viendo es un campamento. Ya no es una casa, es un campamento. Pero los ángeles no llegan, sino hasta que viene de regreso. El hecho de que haya ángeles al salir nos habla de que se cierra un capítulo en la vida de Jacob. Hubo ángeles al entrar, al salir de con Isaac, y hay ángeles al regresar. Jacob se fue como un ladrón, pero regresa como un hombre que ahora resuelve los problemas y que viene a cumplir su propósito delante de Dios. Y es tiempo de que como hijos de Dios vayamos delante de nuestra familia también, de nuestros compañeros de trabajo con los que nos hemos peleado, y ahora vengamos y resolvamos el conflicto para que también estemos en ese campamento en el que estuvo Jacob, porque Dios te llamó a libertad. Cristo no te llamó para que seas esclavo del rencor. Cristo no te liberó para que seas esclavo del resentimiento por lo que te dijeron y nunca dijiste. Cristo no te hizo libre para que estés en problemas con la gente, para que odies a alguien. Cristo te hizo libre para que hagas discípulos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.
Pídele al Señor ahí en tu lugar que te dé de su carácter. Porque para empezar de todo, eso es lo que requerimos. Jesús supo cuándo responder a los fariseos y a los saduceos y supo responder con sabiduría. Pero Jesús también supo quedarse callado cuando fue necesario. Pidámosle a Dios de su carácter. Señor, yo estoy llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Tal vez hay tinieblas en mi casa. Tal vez hay tinieblas en donde yo trabajo, en donde yo estudio, en mi propia familia. Tal vez hay tinieblas en esta ciudad. Y yo estoy llamado a hacer luz en medio de toda situación tenebrosa. Yo estoy llamado a ser representante, embajador tuyo, Señor, en esta tierra. A donde yo voy, la imagen de Cristo va delante de mí. Dame tu carácter para ser como tú. Dame mansedumbre, Señor Dios. Dame valentía, Dios. Dame sencillez de corazón. Dame, Señor, aquello que necesito para imitar tus obras. Porque te amamos, Dios. Porque queremos ser como tú. Porque estamos aquí, Señor Dios, siguiendo, intentando cada día ser más como tú. Tú eres el que moriste por nosotros. Tú nos diste vida, Señor. Queremos imitarte no solo en la muerte y la resurrección que nos da tu perdón. También queremos imitarte en tus obras y tu vida, en tu sabiduría, Señor. Queremos ser imitadores tuyos, Dios. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a perdonar viejos conflictos con personas que quizá ya ni están en este mundo, con personas que tal vez ya no he vuelto a ver, ya no los voy a encontrar, pero yo requiero sanar. Ayúdame a perdonar, Señor, y ayúdame a perdonarme por lo que tal vez un día me equivoqué y no pude restituir. Pero en lo que está presente y en lo que depende de mí, Señor, dame sabiduría, Dios. Y dame fe, porque soy hijo tuyo, llamado por ti para alcanzar a otros, porque ese es mi llamado. Id y haced discípulos a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que os he mandado. Gracias, Señor. Y sobre este propósito caminamos todos los días, Dios. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor Dios. Y en estas semanas, Señor, son enviados con esta bendición, Dios, para que cumplan conforme a la palabra que se ha hablado este día, Señor. Dales, Dios, la fuerza. Danos la fuerza, la sabiduría para cumplir con esta bendición que se nos ha dado para esta semana hasta el próximo domingo, Señor, cuando otra asignación se nos dé. Gracias, Jesús. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer sal. Ayúdanos, Dios, a orar por otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto verles aquí. Tenemos una asignación.